Buen día, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo foro, que es un foro interno sobre conservación en nuestra red. Entonces, queremos comentar un poco sobre los conceptos, las motivaciones y las acciones que llevan a cabo para la conservación a partir de la invitación esta que tuvimos a participar de una publicación. Para las personas que se integraron después a refugios, nosotros recibimos a principio de año, fines del año pasado, una invitación para participar de una publicación que va a dar cuenta de experiencias de conservación en territorio en diferentes lugares de Latinoamérica. En esto entonces la invitación es a participar con un capítulo y tenía 3 ejes temáticos transversales. Uno es asimetrías de poder, el otro era conflictos y el tercero pluralidad de visiones e intereses en la conservación de la naturaleza. A este último fue al que adscribimos, entonces lo que quisimos generar era un documento que diera cuenta de la pluralidad esta de visiones dentro de la red de refugios que motivan a la conservación. Entonces, lo que hicimos fue entre febrero y marzo se hizo una consulta y se recibieron los aportes de las personas que ya integraban la red y con Gonzalo Cortés, que va a ser quien esté explicando un poco más cómo fue el trabajo y va a contarles lo que salió del análisis y con Cristian Clavijo, que es nuestro coordinador, estuvimos trabajando a partir de eso. La idea de hoy es compartirles esto para tener sus devoluciones, a ver si todos se sienten identificados con lo que salió, pero además, esto de que la gente que ingresó después, que fueron unos cuantos refugios, puedan ver también si se ven reflejados en esas motivaciones. Como les conté, Gonzalo es el que está liderando esto. Gonzalo Cortés, la mayoría lo conoce, o es capaz que ya no es tanto la mayoría, pero los que están desde hace más tiempo lo conocen. Él estuvo trabajando en refugios, fue coordinador antes que yo, pero él además está trabajando hace tiempo con temas de motivaciones para la conservación en predios privados, primero desde vida silvestre y después todo durante su doctorado. Ahora ya es doctor, así que tiene un tiempo trabajando en estos temas. Como siempre, el formato del foro es, ahora va a venir la presentación por parte de Gonzalo en audios. Cuando él termine su presentación, abrimos a los comentarios, a los aportes, a la discusión, ¿sí? Que les voy a pedir, como siempre, que sean a través de audios, así después se puede compilar todo en un único material. Espero que estén ahí y que lo puedan seguir. Recuerden que esto queda abierto todo el fin de semana, así que cuando puedan llegar, hacen sus contribuciones. Abrazo. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Gonzalo Cortés Capano. Muchos de ustedes me conocen porque estuve trabajando en vida silvestre muchos años. Fui coordinador también del programa de refugios. En este momento me encuentro en Finlandia, en Helsinki, trabajando, pero para mí es un gusto poder estar en contacto con ustedes y estar compartiendo también con Cristian, con Maggie, este trabajo que vamos a presentar hoy, en el que, todos somos parte. En el marco de este capítulo, como Maggie y Cristian les han comentado, a partir de las consultas que realizaron sobre las distintas motivaciones, los distintos conceptos de conservación y las distintas acciones que ustedes han ido implementando y los manejos que han ido cambiando en el tiempo a partir de incorporar algunos de los principios de conservación de la naturaleza. Así que a lo largo de estos audios la idea es primero explicar un poco cuál fue la metodología general para poder trabajar y poder analizar las motivaciones y los conceptos. Y después también presentar de forma breve los principales resultados que obtuvimos, con la idea de que también eso genere discusión y ustedes puedan hacer los comentarios que les parezcan, si no ven que, si ven que la opinión de ustedes fue reflejada en los resultados. Una cosa importante que después lo conversamos en los audios siguientes a tener en cuenta es que existen muchas distintas opiniones sobre las cosas, lo cual creo que es una de las principales virtudes que tiene el programa, porque en la diversidad de opiniones somos más ricos, más fuertes.
Pero entonces muchas veces pueden encontrar que alguna de las opiniones no necesariamente refleja lo que cada uno de ustedes siente o entiende. Sin embargo, lo importante es que alguna, por lo menos, de los resultados y de las opiniones que nosotros tratamos de capturar en lo que ustedes nos presentaron en las respuestas, sí reflejen cosa de que todos estemos conformes con al menos una de esos resultados y logremos reflejar las coincidencias que tenemos en muchas de las cosas, en la mayoría, y también las diferencias que hacen que el programa sea diverso y rico. Así que bueno, ahora seguimos con el resto de los audios y bueno, espero que esto también estimule a la discusión, a la reflexión y por favor siéntanse libres de hacer todas las consultas que entiendan y también los comentarios, las críticas, cosa de que después esto quede como un hito también, que podamos después decir, bueno, está acá, en este momento por lo menos reflejaba bien lo que es el programa para nosotros, lo que es la conservación para nosotros, y podamos tener esto como un documento que sea parte y refleje bien el sentir de todos los integrantes del programa. La seguimos. Bueno, siguiendo un poco el orden, ahora les queríamos comentar un poco la metodología que ustedes, bueno, como Maggie ya intercambió con ustedes, se les hicieron consultas sobre tres principales temas, que eran las distintas motivaciones que ustedes tenían para conservar la naturaleza, después también las principales prácticas que ustedes han incorporado o cambiado, si es que han cambiado alguna, a partir de empezar a pensar en términos de conservar la naturaleza, a partir de integrarse también al programa. Y después la otra sobre qué entendemos por conservación, porque en realidad la conservación de la naturaleza todos más o menos estamos de acuerdo en lo que significa, pero también hay muchas diferencias, muchas razones por las cuales conservamos y podemos tener distintas visiones. No hay una visión que sea la visión correcta, sino que todas las visiones son importantes y eso es lo que queríamos entender con las preguntas. Una vez que ustedes entregaron las respuestas, que ustedes respondieron, ya sea por WhatsApp, por mail, lo que nosotros hicimos fue transformar todas esas respuestas, los audios, por ejemplo, se pasaron a texto, los mails se copiaron, todo eso se integró en un documento y digamos, se eliminó toda la información a nivel personal para que fueran las respuestas anónimas y que no estuvieran asociadas, digamos, a un refugio particular o a otro, sino que se dejaron todas las respuestas en un documento y se integraron en un texto único que luego fue analizado en profundidad para poder identificar distintos temas que fueran surgiendo a partir de que uno va leyendo el documento, va encontrando distintos temas. Por ejemplo, en una respuesta puede decir alguien, bueno, para nosotros es fundamental proteger las especies porque tienen el derecho a existir y bueno, en ese caso se entiende como el valor intrínseco de la naturaleza como una de las principales razones para conservar. Otra respuesta puede decir, por ejemplo, para nosotros es importante conservar porque nos da la oportunidad de disfrutar del campo y andar a caballo y salir a recorrer el campo, y eso tiene más que ver con un valor relacional que se llama, que en realidad implica esa experiencia, ¿no?, de estar en el campo. Y bueno, son cosas diferentes que son complementarias, no son contradictorias. Y entonces nosotros fuimos identificando todas esas cosas en el texto y tratamos de integrarlas y discutirlas con otros estudios que se han hecho en otras partes y con información que existe sobre estos temas, para tratar de darle sentido y ordenar un poco, y poder reflejar de la mejor forma posible la riqueza de las opiniones que ustedes presentaron. Entonces esa fue un poco la metodología general, que también fue la metodología que apliqué en algunos de los trabajos de mi doctorado, trabajando con conservación voluntaria, de los cuales incluso muchos de ustedes fueron también protagonistas en las entrevistas y en las encuestas. Así que bueno, esa fue la metodología. Si tienen consultas, dudas sobre cómo se realiza eso, lo podemos discutir.
y ahora vamos a presentar un poco los resultados. Obviamente el estudio es un estudio, digamos, no en profundidad, sino más bien como para tener una idea general a partir de, bueno, de estas condiciones más asociadas a la pandemia, en la que no podemos ir a hacer las visitas como nos gustaría, tener charlas más largas, y poder trabajar y discutir más sobre estos temas, pero igual nos permite tener una idea general de las distintas percepciones y opiniones que hay en el grupo. Bueno, si les parece bien, pasamos a ver entonces las respuestas en relación a las motivaciones para la conservación. Las respuestas de que ustedes presentaron mostraron una riqueza importante de motivaciones distintas, pero en general complementarias, o sea que no hubieron diferencias grandes o contradictorias, sino que cada una fue agregando lo suyo para tener como un panorama general de las distintas motivaciones en el programa. En general, las principales motivaciones estuvieran asociadas al rol de las personas como custodios del ambiente local. La custodia del ambiente se puede definir como un uso responsable del ambiente o un cuidado del ambiente. Y entonces, en ese sentido, las motivaciones en general estuvieron asociadas a un sentido de responsabilidad ética en el cuidado de la naturaleza y también desde el punto de vista del aporte que hace este cuidado de la naturaleza al bienestar y a nuestro desarrollo personal. Entonces, las motivaciones que ustedes compartieron estuvieron principalmente relacionadas con tres dimensiones. Una es el cuidado en sí, el otro es el conocimiento y el otro es la agencia. Ahora voy a explicar un poco cómo se ordenan estas tres dimensiones de cuidado, conocimiento y agencia en relación a las respuestas que ustedes compartieron. En términos del cuidado, las respuestas de ustedes mencionaron la motivación de actuar para proteger la naturaleza en base a distintos valores personales, a distintos aspectos emocionales, al sentido de responsabilidad, pero también al sentido de responsabilidad intergeneracional con las generaciones futuras y también al sentido de lugar, que se llama a ese valor que uno le da al lugar donde uno vive o donde uno visita, donde uno produce, esa conexión que uno tiene con los distintos lugares que son importantes para nosotros. Después, la dimensión vinculada al conocimiento involucró motivaciones vinculadas a todo el conocimiento que ustedes tienen sobre cómo hacer un buen manejo de los campos, sobre cómo manejar bien la ganadería, por ejemplo, sobre cómo hacer el control de exóticas, por ejemplo, también sobre las experiencias que ustedes van generando y el compartir ese conocimiento en la red, por ejemplo, y con otros contactos. Y también, por otro lado, el conocimiento que ustedes tienen sobre el hecho de que estamos viviendo una crisis ambiental, que fue mencionado en varias respuestas también. O sea, saber que estamos viviendo en una crisis ambiental es parte de la motivación para cuidar la naturaleza. Después, por último, la otra dimensión era la de agencia, que lo que se refiere a la agencia y lo que se reflejó en sus respuestas es la importancia de sentir que uno está haciendo algo, que uno está participando, que está tratando de aportar una solución a esta crisis ambiental, a estos problemas de conservación que tenemos. Entonces es la motivación asociada a saber que uno está tratando de hacer una diferencia haciendo conservación en sus campos y también integrando el programa de refugios. O sea que esa fue en términos generales las motivaciones asociadas al cuidado de la naturaleza. Después también hubieron otros aspectos que también que encontramos en las respuestas que tienen que ver con los valores que uno le asigna a la naturaleza y que explican por qué también conservamos. En ese sentido, hubieron respuestas que presentaron valores que se llaman intrínsecos, que es como el derecho que tiene la naturaleza a existir independientemente de nosotros, y eso está asociado a nuestra responsabilidad para cuidarla. Y después también valores instrumentales que se llaman, que tienen que ver con los beneficios que nosotros obtenemos de la naturaleza. Si nosotros conservamos la naturaleza, tenemos más pasto y eso nos da la posibilidad de, por ejemplo, de tener más ganado, de poder trabajar asociado a la naturaleza, de tener un ingreso o el turismo. O sea que esos dos valores que nosotros le asignamos a la naturaleza estuvieron presentes y también el otro valor que estuvo presente fue los valores relacionales que se llaman, que tienen que ver con nuestras experiencias en la naturaleza, con el tipo de vínculo que nosotros tenemos con la naturaleza, que no es
el valor que tiene la naturaleza en sí mismo, ni lo que obtenemos, sino las experiencias que nosotros tenemos en la naturaleza, la historia que tienen los campos para nuestra familia, las expectativas que tenemos para el futuro, el hecho de poder sentarse abajo de un árbol y disfrutar de la sombra, de escuchar los pájaros, del vínculo, de trabajar en conjunto con la naturaleza. Eso también estuvo presente en las distintas respuestas. Y después, por último, también analizamos las respuestas desde el punto de vista del origen de esas motivaciones. En algunos casos, esas motivaciones pueden ser intrínsecas, que se llama, que son las motivaciones que tienen que ver con lo que nosotros queremos realmente, con lo que se alinea con, con nuestros valores, con nuestras emociones. Por ejemplo, yo realizo la ganadería en campo natural porque tiene que ver con mi identidad, porque tiene que ver con mis valores, con mi historia, con mi familia y con lo que a mí me gusta. Y después están las motivaciones extrínsecas, que se llaman, que son un poco más externas a lo que nosotros queremos y tiene que ver con, bueno, por ejemplo, sería hago conservación para evitar sanciones o hago conservación porque tengo incentivos económicos que me hacen conservar. En este caso, de estos dos tipos, todas las motivaciones que ustedes presentaron son intrínsecas, son estas que tienen que ver con estar alineadas a la identidad de ustedes, a los valores que ustedes tienen, a las emociones, salen de adentro y no tienen que ver con evitar sanciones ni obtener, digamos, directamente incentivos. Y esas son, a partir de los estudios que se han hecho, las motivaciones que facilitan la conservación a largo plazo, que no dependen de factores externos y que tienen que ver con esa voluntad y esos principios que ustedes tienen para poder aportar a la conservación. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de los resultados que tiene que ver con los cambios que ustedes realizaron en la gestión de los predios a partir de incorporar la conservación al manejo. Si bien se realizaron muchos cambios en la gestión de los predios, esto tiene también que ver con el hecho de que los campos están ubicados en zonas distintas del país, con distintos tipos de suelo, distintos tipos de ambientes y distintos tipos de usos. En general, lo que se encontró fue que el objetivo principal fue el buscar formas de compatibilizar la producción y la conservación. Esto implicó, por ejemplo, búsquedas de alternativas a la producción basada en agroquímicos, por ejemplo, eliminando herbicidas en búsqueda de formas de control biológico. Y también implicó, por ejemplo, cambios en el manejo del campo natural, en el manejo del pastoreo, por ejemplo, subdividiendo el predio, diferenciando distintos tipos de ambientes, distintos tipos de pastura, teniendo en cuenta el acceso a las aguadas, la estacionalidad de las pasturas, las distintas variedades de pasto que están distribuidas en distintas zonas del campo. También la realización de exclusiones ganaderas parciales para proteger especies que son sensibles al pastoreo. Y bueno, todo esto implicó también un conocimiento detallado de la ecología de los campos y también del manejo productivo, ¿no? Y también involucró manejo adaptativo, porque por ejemplo en algunos casos se planteó que a partir de realizar las exclusiones temporales se vio que había especies invasoras que estaban creciendo y hubo que corregir bueno, incorporar de vuelta al pastoreo para poder hacer un mejor manejo de las especies exóticas. Así que en términos generales, hubo un gran componente de manejo adaptativo a partir de incorporar la conservación, pero también hubo cambios mencionados a nivel personal que tienen que ver con procesos de transformación y aprendizaje con el fin de poder inspirar a otras personas a valorar la naturaleza. Y eso tuvo que ver con hacer cursos, con poder entender cómo lograr transmitir la pasión que tenemos por la naturaleza a los demás y también cambios a nivel de la vida cotidiana de nosotros, de poder cambiar nuestros hábitos de vida para que fueran más compatibles con la conservación de la naturaleza y con poder disfrutar y trabajar en el campo. Finalmente, otro aspecto que se mencionó
tuvo que ver con el hecho de resignar ingresos al no producir de forma convencional, pero también se hizo hincapié sobre el hecho de que esto trajo también otras oportunidades, porque por ejemplo el hecho de producir basado en procesos y no depender tanto de insumos como agroquímicos o como pasturas, también genera, por ejemplo, ahorros en las inversiones que uno hace en el campo y da la retribución, ¿no? sobre la importancia de estar conservando y produciendo a partir de los elementos que la naturaleza nos provee en cada uno de los lugares. Así que bueno, en términos generales esos fueron los cambios que nosotros identificamos a partir de todas las respuestas. Como les decíamos en las otras respuestas, no todos los campos hicieron todos estos cambios, sino que bueno, algunos de los campos fueron haciendo cambios específicos y eso es lo que queremos reflejar en esta sección del capítulo. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte de los resultados que tiene que ver con las distintas concepciones sobre qué es la conservación de la naturaleza. Al igual que en las preguntas anteriores, las respuestas fueron muy interesantes y si bien hubieron respuestas, digamos, diferentes, también fueron complementarias y bueno, nos ayudan a entender un poco mejor cuáles son las distintas concepciones que hay en el programa de refugios sobre qué es conservar. En términos generales, lo que nosotros notamos fue que la conservación fue concebida como una posición ética frente a la naturaleza, donde nosotros como personas somos parte de la naturaleza, o sea que hay una perspectiva socioecológica, el hombre está integrado en la naturaleza y la conservación se entendió como en el relacionamiento entre las personas y la naturaleza, y eso se da a partir del uso responsable. Como podrán ver, esto tiene que ver, está asociado y, bueno, se vio en las motivaciones, que en la primera parte, en las primeras respuestas, y también se vio en las prácticas y en las acciones de conservación y de manejo que ustedes han ido cambiando e implementando en sus campos, tendiendo a un uso responsable y a compatibilizar la conservación con la producción. A su vez, hubieron respuestas que expresaron que se entiende que las personas tienen un deber moral de cuidar y proteger la naturaleza y por lo tanto tienen un rol activo en la conservación. Y bueno, ahí hubieron también posiciones que tenían más que ver con que las personas tienen un rol muy activo en la gestión de las especies exóticas, por ejemplo, del manejo del ganado y algunas otras respuestas presentaron como una visión un poco más sobre dejar la naturaleza evolucionar a sus ritmos y no intervenir tanto y darle un poco más de espacio. Pero bueno, en términos generales se concibió desde esa postura de que el hombre tiene un rol en la conservación y de que la naturaleza y el hombre están integrados a partir de un uso responsable y conservar implica tener ese relacionamiento con la naturaleza. Así que bueno, con esto, en principio, cerramos nuestra presentación de los resultados y ahora abrimos a la parte también más interesante que tiene que ver con poder discutir, con poder hacer preguntas, comentarios. Y bueno, quedamos a la espera de esos comentarios y a disposición para intercambiar en el correr de los días. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Bueno, como bien dice Gonza, abrimos ahora entonces al intercambio. Por favor, háganos llegar todas las dudas y los comentarios que les parezcan pertinentes, sobre todo si se sintieron reflejados o no. Y bueno, todos los planteos recuerden hacerlos llegar por audio. Quiero resaltar que no lo dije antes, pero Gonzalo está en este grupo de WhatsApp desde el comienzo, ¿sí? Por eso no lo agregué. No es que lo estamos discutiendo sin Gonzalo, sino que yo mandé los audios por él porque él estaba ahora complicado en el trabajo, pero él está en este grupo, así que pueden hacernos llegar las consultas o los comentarios para contestar entre Gonzalo, Cristian y yo. Bueno, arranco yo. Buenas tardes a todos. Yo soy Martín, soy de los integrantes más recientes del grupo. Y bueno, escuchando un poco todos los audios que realmente
me tomo un segundo para felicitar la claridad de exposición, el poder de síntesis que generaron por acá, porque realmente es muy bueno, muy claro queda todo. Y la verdad que todo lo que se habló por ahí me hace sentir totalmente identificado y en el camino correcto, que realmente tomé una muy buena decisión de intentar incorporarme a este grupo. Me sentí, como decía recién, totalmente identificado con cada una de las síntesis que se hicieron por ahí. Creo que en todas comparto cosas, todas las motivaciones por el cual uno ingresa a este grupo, creo que quedaron plasmadas por ahí y bueno, me siento parte de todas ellas, ¿no? Es como si la encuesta me lo hubieran hecho, más allá de que yo no estuve en el momento de la encuesta esta, pero como que si me lo hubieran hecho y están mis respuestas ahí, ¿no? Realmente estoy orgulloso de estar en este grupo, lo digo realmente con emoción porque es así como lo siento, lo que me pasó al escuchar las intervenciones por ahí. Nada, básicamente eso era lo que quería argumentar y bueno, ya surgirá alguna consulta por hacer por ahí. A mí me pasa un poco que desde mi lugar, desde La Guapa, en Tacuarembó, comenzamos hace poco también con este sistema y venía de ganadería tradicional, con poca intervención, pero bueno, tradicional en fin. Y lo pasamos ahora desde noviembre acá a tratar de generar un sistema de pastoreo racional con todo esto, con todo lo que implica. Y bueno, es un proyecto muy ambicioso que armamos, pero bueno, no quisimos dejar de lado todo lo que es la parte ambiental, sobre todo en mi pensar, la parte ambiental que para mí era fundamental, ya que bueno, el campo tiene una costa sobre la punta de la Laguna de Las Veras, que es un lugar bastante natural, obviamente no es prístino, pero bueno, está bastante poco tocado. Y bueno, me pareció importante tratar de reflotar toda la parte esa. Y bueno, un poco por ahí surgió la idea de incorporarme al grupo, pero también, como decían ahí en el resumen, esto me llevó obviamente a empezar a estudiar cosas, a meterme en charlas, a meterme en reuniones, a un montón de cosas para tratar de justamente informarme y informarme para mejorar la gestión de lo que estoy haciendo, pero también para poder transmitir esto, ¿no? Y me encontré que en el tratar de transmitir este sentimiento que uno tiene por la naturaleza, el motivo de por qué conservar, que yo lo veo también como quedó en los resúmenes por ahí, de que bueno, que yo soy un simple gestor del momento, de ese lugar, y eso es algo que es para mis hijos, para mis nietos, en realidad, no, estoy de paso por ahí arriba, por eso es que lo tengo que gestionar de la mejor forma posible, para que tengan la oportunidad de ver lo que yo puedo ver de ellos. Y bueno, me encontré un poco que, claro, estoy ubicado en una zona del departamento en el cual, si bien la ganadería que se hace ahí es extensiva, este, con lo cual me facilita, vamos a decir, el entorno, porque claro, al tratarse de extensivo, no haber algo tan intenso de trabajo, está bastante cuidado todo, más allá de que obvio, con lo que tiene que ver con los pastizales, bueno, está degradado, por supuesto, pero no es algo tan agresivo con el ambiente como sería algo más, matamos más acá al sur o ese tipo de cosas, con lo cual eso me acerca bastante, pero a su vez me aleja el tipo de gerencia que llevan los campos de la vuelta, que al ser justamente tan extensivo, como que vienen con un tipo de ganadería bastante atrasado, vamos a decir, bastante añejo. Entonces son cabezas difíciles de cambiar o difíciles de llegar a poder armar algo, ¿no? Con lo cual me encuentro un poco con una barrera por ahí, ¿no? Este, y después por otro lado digo, también hay una barrera un poco interna que uno viene rompiendo, que se da
en la misma familia de repente, de un sistema de trabajo, uno propone otra cosa totalmente distinta, donde el cuidado de los recursos naturales toma otra relevancia que no lo tenía, y también se generan otros conflictos internos, vamos a decir. Digo, conflicto no me refiero a pelea, pero sino nuevas, conflicto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que también son cosas a afrontar, pero digo, bueno, ¿cómo se superan estas cosas? ¿Cómo se avanza para que todo se encamine y sea entendido lo que lo que uno quiere lograr y que realmente el fin es el mejor, es el correcto, ¿no? Este, Hace replantear un poco ese tipo de cosas, ¿no? Creo que queda bien reflejado todo esto en la encuesta, pero bueno, resaltar un poquito esas cosas también que son de las que me pasan, y que hay un rol totalmente social también en todo esto, que bueno, por ejemplo, el lugar donde se encuentra el campo está a 7 kilómetros de un centro poblado, muy pequeñito, en el cual también uno ve que las oportunidades de crecimiento, de la gurizada joven ahí, terminan al salir de la escuela, ¿no? Y bueno, uno ve también en todo esto, la naturaleza ve oportunidades y bueno, la intención o ganas de poder captar, esas personas o ese tipo de cosas ahí en formaciones distintas, en cosas en cosas que le pueda seguir para más adelante, ¿no? Entonces también, son un montón de cosas nuevas, de argumentos que se van sumando y que todos son argumentos a favor de lo que uno está tratando de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo no convencerse de todo esto, ¿no? Y cómo no tratar de salir a convencer a todos los que están en la vuelta, ¿no? Digo, para mí cae maduro, pero bueno, a veces cuesta un poco, ¿no? Y creo que que el escuchar, este resumen, esta síntesis que se hizo, eh, hace decir que realmente, bueno, realmente estamos en el lugar correcto y tratando de hacer las cosas como se deben de hacer. Y bueno, me congratula realmente todo eso, ¿no? Me llena. Me llena saberlo, porque cuando uno se encuentra con esas paredes, digo, bueno, ¿será que soy yo o estaré haciendo las cosas bien o no? Y bueno, un poco reconforta esto que les decía. Muchas gracias nuevamente. Bueno, buenas tardes, soy Mauro Ríos de Los Chajá, Caballeros Baliceros, aquí en Barra Balizas Rocha. Bueno, primero que nada, totalmente de acuerdo con Martín, muy claro toda la exposición de Gonzalo, los resultados, la verdad que muy buen poder de síntesis y de nuevo súper claro. Mi pregunta va de si tienen algún resultado correlacionando estos resultados con el tipo de explotación de cada refugio, o con por regiones, o si hay si han notado alguna diferencia o alguna tendencia más bien, en ese sentido. A ver si, o por tipo de ecosistema que se encuentra en el refugio. No sé si lo han analizado de alguna manera, o si son explotaciones familiares, o si son explotaciones más comerciales, o si por el tamaño de predio. No sé si han hecho si han notado alguna pequeña diferencia o algo. Yo sé que todo va más o menos en la misma línea, no hay grandísimas diferencias, por lo que entendí de la síntesis de los resultados, pero tal vez pueda llegar a verse alguna tendencia, algún sesgo o algo en cuanto a estas opiniones, midiéndolo de acuerdo a alguna de estas variables. Bueno, iba por ahí, era una cuestión de curiosidad para ver si se podía llegar a interpretar algo por ese lado. Bueno, muchas gracias. En cuanto al trabajo de Gonzalo, de Magui y de Clavijo, la verdad, me han hecho pensar lo que se ha hecho, en la Macarena. Soy Graciela Díaz,
lo que hemos intentado hacer, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, y la influencia de vida silvestre y cómo ha ido cambiando nuestra manera de pensar y de ver la realidad. Sí seguimos conservando, sí queremos conservar, sí vamos a seguir con la parte natural, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Pero en la parte de quinta vamos a tratar de hacer un gran cambio y pasar a ser orgánicos, lentamente, porque nos va a llegar mucho tiempo y mucho espacio. Pero bueno, vamos a dejar un espacio totalmente dedicado al uso orgánico, ¿no? Si me decían 10 años atrás que íbamos a tener una parte de la quinta orgánica, decía, callao, está loco No, pues sí, entre el ingeniero agrónomo, que nos ha convencido, más todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos recepcionado de conservación, de cuidado, de naturaleza, vamos a dar ese gran paso. Y caramba, cómo me siento totalmente identificada con las cosas que has dicho, ¿no? Que se han dicho. Da para pensar ese libro. Muy amplio, muy profundo, muy correcto y muy directo. Gracias. Saludos a todos. Buenas, les habla Cristian de Vida Silvestre. Muchas gracias por los mensajes que van llegando y Gonzalo por la introducción y Maggie por siempre estar ahí atenta a todo. Sobre la pregunta de Martín, pregunta, comentario ahí, aporte, me parece súper interesante siempre eso de bueno, entender un poco más cómo las diferencias basales de cada predio, de cada refugio, afectan justamente estas motivaciones. Lo que diría con deformación científica es que tenemos pocos datos como para hacer eso de una manera robusta, entonces no se hizo en su momento, y creo que con las encuestas que tenemos podemos tener errores, digamos, por el bajo número de respuestas que estamos manejando. Para algo general es interesante el número, creo que para algo más particular habría que encontrar múltiples encuestados para poder tener una noción más fuerte. Dicho esto, Gonzalo nos podría comentar algo de su tesis, que ahí sí incluyó mucho más y él hizo un análisis más profundo, pero bueno, que creo que lo podemos dejar para otro foro que sin duda va a ser súper interesante. Buenas tardes, Martín. Primero que nada, qué bueno que te veas reflejado. Eso es importante para nosotros. Que nada, hicimos el análisis, como decía, a partir de 16 entrevistas o 16 respuestas de 20 refugios que había al momento, y ahora son 27. Entonces nos interesa mucho eso de que se puedan sentir reflejados. Así que muchísimas gracias por ese aporte, y después por las experiencias, tanto a Martín como a Graciela. Me parece que justamente el intercambio en esto es lo que está bueno, y en eso también, Martín, que traías de los vecinos, yo creo que es algo que se va contagiando, quieras que no, y que va tomando relevancia, y es lo que tiene de rico, me parece, o de las mayores riquezas que tiene esto, que bueno, que estar en red tiene eso de, bueno, de hablar con otra gente, o poder intercambiar con otra gente que está en el mismo camino. Y bueno, me parece que eso es un poco lo que intentamos reflejar en este artículo, en este análisis que estábamos haciendo, que traía Gonza. Y bueno, nada, lo mismo Graciela, el tema de compartir las experiencias y cómo van cambiando. Eso es algo que estuvo muy bueno de las respuestas, ver cómo algunos decían, bueno, yo empecé por acá, después fui cambiando, y fue un tema de cambiar la manera de pensar, ¿no? De cambiar la cabeza, y también me parece que eso estaba buenísimo rescatarlo. Después, bueno, Mauro, lo que decía Cristian, no hicimos un análisis más en detalle, y en realidad, bueno, como contaba Gonzalo al principio, lo que hicimos fue justamente independizarlo de la persona, que obviamente lo podríamos hacer, pero no era el objetivo de esto en particular, porque nos interesaba ver las diferentes motivaciones y no compararlas a la interna, sino poder como hacer esa recopilación y análisis de motivaciones y
para representar eso, pero en realidad es un análisis que puede estar interesante para hacer más adelante, o en otro caso, como decía Cristian, capaz que ahí sí 16 respuestas son pocas, pero bueno, cada vez somos más en este grupo, así que en algún momento se puede pensar en hacer una cosa más detallada. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero muy bien. La verdad que un gusto escucharlos. Muchas gracias por los comentarios, a Graciela, a Mauro, a Martín también, y por compartir sus experiencias, sus perspectivas y consultas también. Creo que es una de las riquezas de este espacio, del foro, para poder discutir sobre estos temas. Y creo que también, como decía Maggie, es una de las riquezas de trabajar en red, de poder conocernos a partir de estas cosas entre nosotros, y también bueno, generar como esta mirada común del programa, poder entender dónde podemos apoyarnos unos y otros y bueno, y colaborar para difundir mejor el mensaje, y para también compartir distintos tipos de conocimiento, ¿no? Que creo que tanto en el manejo ganadero, en experiencias de turismo, en experiencias de producción de distintos tipos, frutícola. Creo que hay paisajismo, hay una riqueza importante, y está bueno poder compartir información, conocimiento, experiencias. Así que bueno, muy contento, a la espera de seguir intercambiando y discutiendo sobre estas cosas. Y bueno, les mando un gran abrazo acá desde Finlandia. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Chao, chao. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la presentación de ayer. Felicitaciones por el doctorado que obtuviste recientemente. La verdad que un gran mérito. El, el, este, el costo de estar allá en Finlandia, lejos, bueno, me imagino que debe ser una gran satisfacción el haber logrado esta meta, a seguir trabajando. Bueno, muy interesante lo de ayer. Yo la verdad que me sentí muy identificado con todo lo que hablaste. Además es una instancia que también que invita a uno a la reflexión, el, el tener estas cosas. Agradezco mucho a Vida Silvestre ser parte de esta red. La verdad que es muy interesante y bueno, y uno se siente muy cómodo hablando de estas cosas con gente que tiene la misma visión, inquietudes similares. Y bueno, hace unos cuantos años, cuando arrancamos con esto de la conservación y todo esto, nos veían medio como locos, como fundamentalistas, como gente rara. La verdad que ahora ya esto empieza a ser más frecuente y ya no nos ven tan así, ya pasamos medio a ser innovadores en algunas cosas y y bueno, es una satisfacción. También es muy claro que hay muchísima gente que todavía no la ve en este sentido y nosotros siempre tenemos que mostrar tolerancia y empatía por otros. Y esto es un trabajo constante y permanente y bueno, esperemos que se vaya sumando mucha gente a estos valores de conservación y de producir conservando bueno, y otra cantidad de cosas que otorga los famosos servicios ecosistémicos que nos da el, el, el trabajar donde trabajamos. Yo me acuerdo cuando Gonzalo en 2018 dio una charla en el Encuentro Ganadero del Pastizal. La verdad que estuvo muy muy buena y a mí diría también que me marcó un poquito lo que habló Gonzalo y promovió también el interés de ser parte de estos refugios de vida silvestre. Entiendo que la conservación privada es muy importante porque parte de uno, parte del propio interesado y bueno, eso tiene para mí tiene no solo un valor adicional, sino además le veo un potencial muy, muy importante. Buen día a todos. Primero que nada quisiera agradecer a Gonzalo y felicitarlo por su doctorado y en el agradecimiento va este tiempo que él se toma para estar en este foro.
Creo que está muy buena toda esa evaluación que se ha hecho y sentir que hay mucha gente en este grupo que tiene el mismo sentimiento por la naturaleza y que está, este, me siento identificada con muchos de ellos. Quería agregar que también eh, está teniendo valor todo esto que uno lo lleva adentro, ese valor intrínseco ahora se vuelve extrínseco, porque por ejemplo, en el caso nuestro, al haber implementado otro tipo de prácticas que no son las tradicionales, se vio reflejado en un mejor precio de la lana, por ejemplo. Y eso se viene y cada vez creo que se va a valorar más. Entonces, el haber empezado con tiempo todo esto, o el ser como uno es también, pienso que ahora se le está dando valor. Y por ahí, lamentablemente, tiene que haber una parte para algunos, una parte económica, o no lamentablemente, sino que necesariamente tiene que ir acompasada también. Pero bueno, lleva su tiempo, pero se está logrando. Bueno, muchas gracias por todo y me parece muy rico el grupo y todos los aportes que hace. Buen día para todos. Bueno, Bárbaro Gonzalo, la verdad que es un lujo que estés, obviamente, que estés que nosotros podamos estar contigo en este grupo. Está buenísimo, totalmente identificado con todo lo que planteaste. Hay una cantidad de desafíos y bueno, tener gente que estudie y que esté vinculada al conocimiento de este nuevo enfoque de producir conservando, que también implica un desafío técnico de construcción de nuevos paradigmas y de modelos de producción, es siempre bien importante, ¿no? Estar con el conocimiento y buscando nuevas cosas y bueno, me parece genial. Así que nada, quería solo decir que comparto todo lo dicho, que nos sentimos totalmente identificados. Y bueno, nada, en el caso de nuestro refugio, la verdad que para nosotros es tan importante la producción, como cómo darle refugio a la naturaleza y, y bueno, y defender la vida, la naturaleza, ¿no? Puede que el mundo necesite comida, alimentos, pero también el mundo necesita distribuirlos mejor, se tira mucho comida, eh, hay gente que muere desnutrida, pero también hay gente que tiene enfermedades por obesidad, que no solo tiene que ver con la comida. Por eso el rol de la conservación también para nosotros es muy importante porque el mundo va hacia una destrucción de la naturaleza en su estilo de vida. Y bueno, refugiar la naturaleza, cuidarla, promover la vida, para nosotros es un rol probablemente más importante que producir 10% más, 10% menos. Esa es la verdad. Y después lo otro que quería comentarles es que, bueno, los refugios voluntarios, obviamente está bueno que sean voluntarios, en primer lugar porque el sistema de áreas protegidas del Uruguay, en mi entender, en realidad la cantidad de área es poca y bueno, para algunos objetivos de conservación pienso que es limitante. Por eso está bueno el modelo de hacerla, extenderla sobre todo para el caso Uruguay, con áreas protegidas o refugios privados, que no es lo mismo, pero bueno, se conecta. Y después que sea voluntario está bueno también, ¿no? Porque las cosas, cuando parten de la voluntad de uno, son modelos mucho más fuertes del punto de vista de consolidar objetivos, ¿no? No es que esté en contra del pago por servicios ecosistémicos, pero bueno, si se da, genial, pero sostener un nuevo modelo de producción cuidando el ambiente solo basado en que te paguen, basado en el dinero, me parece un poco vulnerable, ¿no? O sea que lo de voluntario a mí me encanta. Bueno, saludos para todos y la seguimos. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Marcos Martínez, de la Sierra de Mariscala,
venía siguiendo, ayer no los pude dar mucho seguimiento, pero hoy me detuve aquí a escucharlos. Felicitaciones, Gonzalo, la verdad, gran trabajo, muy clara la exposición, eh, así que muy bueno, y ese diagrama que mostraste, que compartió Maggie, a quien también felicito. Y bueno, y ahí a partir de ahí se empezó a generar un intercambio. Creo que Andrés fue directo a algo que a mí no sé, no es un conflicto interno, pero me parece bien interesante de analizar, que tiene que ver con ese que está en el diagrama del origen de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. O sea, y eso tiene que ver, con no solamente con la parte de refugio, sino cómo genera uno un cambio en la sociedad. Si es algo voluntario o tiene que generar algún premio, algún pago para que se genere. Y ese conflicto, entre comillas, lo pongo por el tema de que indudablemente el que sea voluntario es algo que va a perpetuar, que es sustentable, sostenible en el tiempo, porque alguien que lo tiene arraigado en uno mismo va a hacer que la conservación perdure por toda su vida, por lo menos. Pero cuando uno... A ver, somos 27 refugios, eso a nivel de área en el Uruguay no es mucho. No sé que no somos los únicos que hacemos protección de la naturaleza, pero ahí es donde uno dice, bueno, realmente podremos conservar o mantener con los corredores biológicos. Las áreas protegidas de Uruguay también son pequeñas en comparación al total del país. Si esta, como estrategia, mirándola 2050, cómo poder uno potenciarla para que los lugares conservados y que empiecen a funcionar como corredores, o sea, que empiecen a tener un área interesante en el país, como para decir, bueno, tenemos un área para la buena conservación de especies, sea significativa. Entonces, aclarando mi pregunta, ¿sirve que sea solo voluntario de aquí para adelante para tener un área significativa de área conservada, o hay que implementar alguna otra que tenga que ver con algún origen extra, no intrínseco, sino... y ahí también me planteo, a ver, como red de refugios, cómo podemos nosotros también motivar cambios o adhesiones de otras personas que quieran seguir en esta línea, en la línea más de voluntario. No sé, pensar en algún tipo de comunicación para adelante para que haya más áreas de estos que pertenezcan a la red de refugios o que hagan por su propia cuenta. Capaz que contar un poco el manejo que uno hace puede ser una buena estrategia, porque la gente, yo veo, como decía Martín, los vecinos a veces se entusiasman, pero me parece como que les da la sensación de que es un monstruo de 7 cabezas, que es muy complicado pertenecer a una red de refugio, que hacer las acciones que uno está, y a veces me parece que está bueno desenmascarar un poco que en realidad no es algo tan complicado. Digo, es de definirse algunos objetivos, rediseñar el predio, ajustar el manejo que uno venga haciendo, y no implica grandes cambios el pertenecer a una red de refugio. Digo, capaz que ahí hay un tema comunicacional que podemos trabajarlo como red de refugios.
Finalizando, y para no hacerla muy extensa, es cómo seguir para ampliar el área de refugios, de áreas protegidas, si apuntar más a lo intrínseco o a lo extrínseco, como para tener un área considerable de protección de la naturaleza, y cómo podemos aportar desde la red de refugios y, lógicamente, vida silvestre. Abrazo para todos, imponente el foro. Felicitaciones a los organizadores como siempre. Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernando Llobet, de Refugio Tierra Mágica. Bueno, primeramente saludar a Gonzalo, un gusto escucharte, felicitaciones, muy clara la exposición y de paso felicitarte por el doctorado también. Felicitaciones también a los demás organizadores de esta iniciativa, Cristian y Maggie, por el trabajo realizado. Creo que ayuda a construir una identidad, ¿no? como grupo, y a construir una visión de cómo nos vemos en este camino, en esta iniciativa de conservar de forma voluntaria o de producir de forma sustentable. Muy buenos los aportes de todos. Recién ahora pude terminar de escuchar todos los audios y leer los mensajes. Un poco retomando una idea de Marcos sobre si es suficiente con estas áreas o digamos, expresiones voluntarias de conservación y cómo motivar a que esto crezca. Bueno, creo que es positivo que ahora tengamos un Ministerio de Medio Ambiente y ojalá las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sea, digamos, algo que a futuro vaya creciendo, que tome más fuerza, pero bueno, no abrigo muchas esperanzas de eso. En todo caso, creo que está bueno la posibilidad de que nosotros podamos, pienso que somos como portadores de un mensaje, o que es, digamos, una iniciativa quizás innovadora esta de los refugios privados. Entonces está bueno como que damos de alguna manera un ejemplo, ¿no? Mostramos una alternativa que quizás puede contagiar a otros, y está bueno lo de quizás trabajar en esa comunicación o en tratar de motivar a otros. Y obviamente que las motivaciones pueden ser también extrínsecas, y si hay ayudas o beneficios para quienes hagan de sus predios un lugar de conservación de la naturaleza, ni que hablar de que también es muy bueno. Aprovecho para mandarles un abrazo a todos y bueno, muchas gracias por la iniciativa y por los aportes realizados por todos. Buenos días a todos. Bueno, la verdad, quiero empezar por agradecerles muchísimo y por contarles la emoción que es para mí poder escucharlos, estar en contacto, sobre todo también estando fuera y con muchos de ustedes que todavía no tengo el placer de conocerlos, conocernos a través de estos intercambios, de poder compartir opiniones. Y ni que hablar también con aquellos que ya tenemos una larga historia de vínculo, leerlos y escucharlos siempre es un placer. Y sobre todo también todas las cosas interesantes que se han planteado. La verdad, uno aprende pila con estas cosas, todos aprendemos, creo que es parte fundamental de lo que es formar parte de la red. Y bueno, que quisiera hacer quizás un par de comentarios desde mi opinión así sobre las cosas que se han planteado. Y en mi opinión yo entiendo que sí que deberíamos quizás pensar en generar espacios para todo, ¿no? Para las motivaciones intrínsecas, para las motivaciones extrínsecas, porque además es un continuo, no hay una diferencia tan marcada entre una y otra. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, si yo quisiera hacer producción con ganadería en campo natural, porque eso se alinea con mis valores, porque es parte de mi identidad, pero además recibo algún tipo de apoyo, ahí no es, o sea, es puramente intrínseca, pero también tiene una parte extrínseca que aporta, sobre todo porque también, como todos ustedes saben,
uno no tiene solo la capacidad de hacer lo que uno quiere, sino que también está limitado por las condiciones, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, tiempos familiares, una cantidad de cosas. Entonces, entender un poco esa complejidad que muchas veces asusta, como se comentaba, está bueno porque nos permite ser amplios y tratar de entender bueno, que hay que trabajar, que hay que comunicar, como se decía, que hay que complementar, que tiene que haber espacio para las áreas protegidas, para los refugios, para otras iniciativas que ya existen y para otras que puedan existir en el futuro y es hacia ahí, ¿no? Es como se planteaba también, con tolerancia, con empatía. Y sobre todo también tratando de entender que como se decía, ¿no? El desmitificar un poco lo que implica hacer conservación o hacer producción sustentable. Y en eso creo que está el mano a mano con los vecinos, con otros productores, con otra gente en distintos ámbitos, porque no todos son productores, poder conversar y sobre todo después también contar un poco del rol de la red, de esta red particular que es la que nosotros integramos, pero también de otras redes que existen, que en realidad con esa sensación que uno a veces tiene, que está como solo luchando con los molinos de vientos, y en realidad no, en realidad hay otra gente que puede aportar conocimiento, experiencias, donde uno puede volcar frustraciones o alegrías de cosas que van saliendo bien, ¿no? Y compartir, creo que va a ser la diferencia. Como los dejo como reflexiones, pero la verdad que me surgieron a partir de todas las cosas interesantes que estuvieron planteando. Así que bueno, la seguimos y como les decía, me siento más cerca del pago y es una alegría enorme estar compartiendo con ustedes. Gran abrazo para todos y también muchas gracias a Mag y a Cristian, todo por organizar como siempre. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Shelly Charlones, de la Casa del Bosque de Carmelo. Y bueno, Gonzalo, la verdad que escuchar, digo, a personas jóvenes que tengan esa iniciativa, todo ese compartir que uno puede estar absorbiendo a través de grupos, es muy importante. Y creo que acá las claves, las piezas claves somos nosotros, a quienes nos interesa, digo, replicar, multiplicar el contagio de lo que nosotros tenemos por conocimiento y realmente convencimiento de que las cosas son así, llámese lo como se le llame, por estudios, por doctorados, por convencimientos de lo que es eh, convencimiento propio, por ética, por lo que sea. Yo, más allá de estar convencida de lo que uno va haciendo y lo que uno va experimentando y va probando, porque no solamente de lo que uno escuchó, si uno va practicando y va viendo los resultados es cuando ahí se convence. Yo tengo un predio que no son grandes hectáreas, es muy poco, son 10 hectáreas más 20 hectáreas que hoy tiene mi esposo. Soy mujer de Garden de hace más de 25 años y también formo parte de la red de mujeres rurales de Colonia. Y cuando uno va contando las experiencias que uno va teniendo y por qué lo hace y para qué beneficio, ¿tá? Es cuando la gente se contagia. Entonces somos nosotros los que tenemos que contagiar, más allá de los valores y más allá de la parte económica. Porque a todos cuando nos tocan el bolsillo nos duele o nos gratifica cuando nos reconocen. Pero más allá de eso, es pensar que le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, según el caso que sea. Poder ver cosas que uno aprendió. Y yo mis convencimientos fueron desde mi abuelo, digo, cuando me enseñaba a hacer la huerta y siempre la asociaba y me decía, porque el tomate tenés que asociarlo con esto y el haba con esto, porque si plantás esas cosas que vamos aprendiendo desde niño, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a contagiar y enseñar lo que sabemos, no quedarnos con libros ocultos dentro de nosotros porque es egoísmo total.
Y lo más lindo de todo es ver como todos los del grupo, que hoy somos pocos, que somos 27, pero que hay mucho más gente, digo, con nuestro sentir, es encontrarla, buscarla, comunicarlo, como todos. Me siento identificado con todo lo que han dicho y con todo lo que han expuesto. Eh, Ver eso que es tan importante. Entonces digo, y como vos, Gonzalo, que hoy estás en otro país, te das cuenta. Yo viví 6 años en San Pablo y lloraba todas las noches durante un año. Decía, no puede ser que no vea las estrellas, que no vea la luna. Era tanto la iluminación. Entonces, cuando uno está lejos de su paisito es cuando realmente valora lo que tiene. Y Uruguay es una bendición lo que tenemos. No nos falta nada. Doy gracias a Dios todos los días que me puedo bañar y tengo agua y que puedo bañarme con discreción. Todos esos beneficios que tenemos y muchas veces no se los hacemos notar a nuestros propios hijos, a nuestros propios vecinos, eh, enseñándoles. No todos pensamos de la misma forma, pero con amor todo se puede. No ante la soberbia, no porque tú estás haciendo las cosas mal, porque no dejas. No, en el amor, digo, uno va compartiendo los saberes y eso es lo más lindo, es cuando uno aprende. En mi caso, como les digo, aprendía desde la huerta, desde mi abuelo. Después de grande empecé yo a dar huerta orgánica cuando no existía la parte de lo que era este, la parte sustentable, la parte de lo que era la ecología y la permacultura. Y no se hablaba de nada de eso. Y en 1989 yo daba clases de huerta orgánica, cuando recién empezaron a salir las lombrices californianas, por ejemplo. Después de decir no usen químicos en la huerta, no usen nada que ustedes puedan estar comiendo, enseñándole que las semillas durante 5 años tenían todavía el poder de los químicos que uno compraba y ellos volvía a- por 5 años, aunque no usaras al otro año químico, seguía teniéndose químico. Entonces es eso, es hacernos pensar y razonar en la gente cuando uno empieza a absorber. Así que yo la verdad que doy gracias a Dios por estar en este grupo, como en otros que aprendo otras cosas y podemos volcar. Bueno, yo mi convencimiento es decir a los vecinos, vengan a este grupo que está fantástico porque estamos en la misma línea y todo tiene un proceso. Ahora, las 20 hectáreas de mi esposo las hacíamos de ganadería, de ovinicultura, con ovinos. Y entonces hoy por hoy ya pasar de lo tradicional, que para mí está al revés, tradicional era nuestros antepasados, tendremos que aprovechar y acordarnos de lo que hacían nuestros antepasados para decir que eso sí era tradicional, volver a lo tradicional, no a lo convencional que uno cree que es lo que está bien. Así que bueno, hoy estas hectáreas estamos empezando a usar el menta, que es uruguayo, que es nativo, que entonces ahora el equipo de Matayuyo lo usamos para usar microorganismos eficientes nativos, que para mí eso está fascinante, no lo puedo creer, que mi marido está aprendiendo también, que no solamente el bolsillo, y sí el bolsillo, porque la cantidad de dinero que no se usa en químicos que tenemos que comprar y salen carísimos, lo estamos haciendo dando gracias y la tierra agradeciéndonos. Y así es eso, digo. Cuando vos haces la transformación que lleva su tiempo, que lleva su psicología, que lleva un montón de cosas, es ahí, digo, nos sale más barato y la tierra nos agradece. Entonces muchas veces estoy de desacuerdo cuando dicen, ah, no, lo que es orgánico tiene que ser más caro. No, si nos sale más barato, ¿por qué tiene que ser más caro? Nos tenemos que aprender a saber a comunicar y muchas veces no lo sabemos. Yo propiamente no lo sé muchas veces comunicar porque no tengo estudios, pero sí convencimiento de corazón. Así que bueno, yo creo que cada uno, si aportamos a llevar a 5 personas más, esas otras 5 personas van a llegar a otras 5 más. Y en la comunidad eso va sumando. Y bueno, cuando lleguemos al 50 yo capaz que no estoy, pero va a estar alguien que le haya enseñado. Así que bueno, yo estoy feliz de estar con ustedes y gracias por darme la oportunidad de poder. Y felicitaciones, Gonzalo, y a todo el grupo de refugios, porque la verdad
excepcional. Felicitaciones. Gracias, Yelis, por tu mensaje, el cual justamente me viene muy bien para introducir una nueva pregunta que me surgió mientras que con Maggie y Gonza revisábamos todas las respuestas que hemos recibido, y es cuáles son sus sensaciones, sus pensamientos en cuanto a la responsabilidad transgeneracional hacia el pasado. La mayoría, creo que todos incluso de ustedes, hicieron referencia a la responsabilidad transgeneracional hacia el futuro, el dejarle una mejor tierra o cuidar la tierra para los hijos, los nietos, las generaciones futuras. Pero hay, por supuesto, en esa linealidad del tiempo hay otra dirección que es hacia el pasado. Y justamente tú fuiste de las pocas personas que hicieron alguna referencia concreta a eso. Que bueno, es esto de esto es un legado de mi abuela, entonces estoy cuidando ese legado de mis antepasados. Eso es una pregunta porque es bien interesante, justamente en el contexto del libro, que va a tener perspectivas de diferentes países, va a ser bien interesante cómo nosotros nos comparamos, justamente, porque en otros países la perspectiva transgeneracional tiene mucho de la dirección hacia el pasado, ¿no? Decir, yo estoy cuidando la tierra de mis antepasados. Es muy fuerte eso en algunos lugares. La responsabilidad viene de ahí, no viene hacia el futuro, sino hacia el pasado. Por supuesto que hay combinaciones de todo, ¿no? Hay muchos que, bueno, dicen, es hacia el pasado para dejarla a lo futuro, lo que sea, después lo podemos conversar, incluso creo que es parte justamente de ir encontrando temas diferentes para los siguientes foros. Así que bueno, les dejo esa pregunta. ¿Cómo ven ustedes la responsabilidad hacia el pasado? ¿Cómo, de ustedes personalmente, ¿no? ¿Cómo recibieron esto? Si es que lo recibieron, si no, si es porque, bueno, mis padres, mis abuelos eran de un lugar urbano, esto no se hablaba, o así hay muchas generaciones que vienen de la tierra, entonces, bueno, ahí hay como mucha más pertenencia, hay un legado mucho más claro y ahí es como se transmite. O siempre fuimos a la Tierra, pero estos temas nunca se veían porque, bueno, los recursos resultaban infinitos. No sé, múltiples explicaciones que he leído de esta relación con lo transgeneracional hacia el pasado que queríamos justamente escucharlas de ustedes. ¿Cuál es, en lo personal, para ustedes esa relación con la responsabilidad transgeneracional hacia el pasado? Bueno, Cristian, qué tema. Bueno, acá es una alusión personal que uno tiene que hacer. Voy a contar un poco la historia de mi vida. El campo materno mío era en Lascano, Bañado, ¿sí? Y bueno, allí íbamos de chico. Y bueno, se llegaba a la casa caminando, porque el camino era barro en invierno, se llegaba en verano, en vehículo, después de 5 horas de viaje, ¿no? De Minas a Lascano. Y bueno, salir era ver garzas mora, era ver hurones, en algún momento vimos un gato de pajonal, estábamos hablando no muy lejos de Lascano, bueno, Chajá ni que hablar. Esa era la salida, y meterse en el agua con el agua por las rodillas de los caballos. Eso era lo que percibí muy temprano, con un hombre que ayudaba a mi madre, que era vecino, un hombre bien de campo, de esos que saben hacer de todo, pero gran observador, enormemente observador. Y creo que, bueno, fue el que me enseñó a andar a caballo, me consiguió un petizo, bueno. Entonces siempre iba y me mostraba las cuevas de los hurones, los pelitos de los hurones a la entrada. Siempre fue, realmente como niño, esas son vivencias que a uno le quedan adentro. Lógicamente, a 10 kilómetros de Lascano vino un canal y todo eso se fue transformando en arrocera. Mi madre empezó a arrendar para arroz y eso se transformó de esa zona medianamente prístina, vamos a decir, a una zona totalmente transformada, arroz, pastura. Económicamente en su momento dio su dividendo económico. Y después entras en una vorágine, después mi madre fallece, me encargo yo del campo, y entras en una vorágine
agricultura, pradera y arroz, y pradera y arroz y todo eso. Y estaba en una de esas arreglando el tractor en la casa. Yo tendría, recién recibido de agrónomo, y viene el vecino, como siempre pasaba por casa y conversábamos un rato. Y me dice una reflexión que, viste que ya no se ven animales, viste que ya no, los zorritos andan muertos de hambre. Y era cierto, yo hacía un campamento de arroz y los zorros andaban alrededor tuyo tratando de picotear algo que te sobrara. Viste que ya no se ve tal cosa, viste que ya no se ve tal otra. Y se fue. Y eso me quedó, pucha. Y uno, bueno, no se precisa ser agrónomo para observar ciertas cosas. La tierra en verano quedaba como un ladrillo, totalmente apretada. Y entras en una de que es todo insumo y fertilizante, y realmente en un momento me la vi hasta muy fea económicamente, muy fea, con deudas, ¿no? Y que si no seguían eso, no funcionaba el sistema. Hasta que vino el boom de la soja y vino un sojero internacional y bueno, me ofreció comprar el campo. Yo lo había arreglado bastante y bueno, y de ahí nos vinimos a Mariscala. Y cuando llegué a Mariscala, bueno, lógicamente los vendedores te muestran la mejor parte, la parte de valle y eso. Y en un momento agarré una botellita de agua y salí a caminar. Le digo, no, déjemelo, yo voy a salir 2 horas a caminarlo el predio. Y cuando subí un cerro y vi un monte nativo de unas 30 hectáreas y unas galerías y ver el agua correr y todo eso, aquí estamos. Fue como reencontrarse a uno mismo. Digo, otro ambiente, pero era lo más natural que yo podía tener. Y bueno, y lógicamente el que era capataz de la que me vendió, se vio que es una mugrera eso. Sí, le digo yo, es una mugrera. Pero mira que acá juntar ganado es un trabajo. Sí, más lindo todavía, le digo yo, más lindo. Y he pasado trabajo, enorme trabajo. Antes yo iba y en media hora juntaba el ganado. Y ahora estoy a veces 2 días que se te mete el ganado en el monte, pero lo disfruto. Entonces, creo que ahí, tratando de volver a lo que planteaba Cristian de la responsabilidad transgeneracional, creo que no solamente es el conservar la tierra, sino los valores que le inculcaron a uno de chico, lo que más que los valores, lo que uno vivió de chico y lo ato con las generaciones futuras, ¿sí? Por eso nosotros queremos con Alejandra poner algo de educativo ambiental, de valorar eso, de que las generaciones futuras puedan tener esa sensación que uno tuvo de niño. Entonces ahí el tema de transgeneracional puede ser más un tema de vivencia, no sé cómo describirlo, de lo que uno vivió y quiere transmitir, lógicamente, de poder ver pájaros, de poder ver árboles nativos, de poder, yo que sé, andar a caballo por algo que no está transformado. Entonces me parece que ahí es un poco esa transferencia transgeneracional. Un abrazo grande para todos. Bueno, buen día. Siguiendo con esto, bueno, en mi caso, pensando para atrás en la familia, yo no vengo de una familia de campo, pero sí viví de chico el esfuerzo de mi padre, que venía de una familia bastante humilde, que bueno, con el esfuerzo de toda su vida, mi viejo logró tener y el apoyo de la familia, ¿no? Ese pedacito de campo.
y que por ese lado, en realidad lo que yo siento es que él hasta se lo llevó el estrés y los cheques y la plata, como que miro para ahí, ¿no? Es decir, bueno, todo este esfuerzo de mi padre, porque no es fácil, yo quise llegar a comprar un campo viniendo de un ambiente más humilde y fuera del sector, por supuesto. Y bueno, pienso en eso, ¿no? Mi viejo vivió una vida muy, muy estresante, pero bueno, como que de alguna manera nos dio esto que es brutal, ¿no? Y por eso lo quiero cuidar. Y después lo otro que pienso es el padre de mi padre, mi abuelo, que también, de una familia humilde y eso, él siempre me decía, esos veteranos venían de lo que había pasado en la guerra y yo qué sé, está. Me decía que en realidad nunca vendan ese pedacito de campo porque mañana uno nunca sabe si va a venir otra hambruna, otra guerra, y como un rol estratégico, ¿no? Mañana pasa otra catástrofe y te vas para ahí con una semilla y plantás y no te quedas sin trabajo, etcétera, etcétera. Esos son los dos ejes que yo tengo el recuerdo para atrás a nivel familiar de por qué yo valoro mucho el campo. Y después, bueno, mi faceta ambiental, la verdad que no la heredé de nadie, sino que a mí me nace ser así desde chiquito. Siempre me sentí como conectado con las plantas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ahí mis tres ejes que cuando pongo marcha atrás en la caja de cambio me hacen pensar en por qué esto de seguir con esto del campo, ¿no? Buen día grupo. Muchas gracias, muy, muy lindo todo, muy emotivo. Desde aquí, desde Fray Ventos, también gracias a Maggie, a Pablo y a Laurilla cuando estuvieron, que nos hicieron ver esa parte que olvidábamos que era nuestro pasado. Así que les cuento que estamos en la Chacra, COA, Bioparque Fray Ventos hoy. Y el que está cortando ese viejo paraíso, y ahí se va parte de nuestra historia, es mi hermano Gustavo. Y bueno, es otra cosa que nos surge acá es plantamos árboles porque sabemos la importancia que tienen. Y hoy estamos cortando un árbol de muchos años. Si bien lo que estamos haciendo sabemos que es correcto porque es un cambio en el porcentaje de flora, estamos cortando un árbol. Así que bueno, nos queda simplemente esa sensación, pero está todo bien y bueno, y nos queda la leña que es nuestra y cumple todo su ciclo. Y así va la familia transformándose y creciendo con el lugar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quería agradecerles por el foro para Gonzalo, Cristian y para mí. Los insumos, la verdad que han sido súper buenos. Nos quedamos muy contentos de esto, de recibir sus comentarios sobre el análisis y que sean positivos, que se vean reflejados, que eso era lo más importante para nosotros, pero además este intercambio que se dio de experiencias y esto último que tiene que ver con lo transgeneracional, que me parece que también le aporta. Y nada, bueno, por acá daríamos por cerrado el foro como tal, pero por supuesto que cualquiera que quiera hacer llegar sus comentarios o contar experiencias, acá siempre estamos abiertos a eso. Y nada, cuando tengamos el manuscrito terminado, o bueno, en realidad el primer borrador acabado, lo vamos a compartir. Yo les aviso por acá igual, pero bueno, los compartiremos por mail y ahí también pueden hacernos sus aportes si lo desean. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a Gonza, que si bien está en Finlandia, está muy, muy lejos, estuvo acá presente el fin de semana, así que buenísimo. Muchísimas gracias a todos y todas.